Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia, una vez más, de Jaime Rodríguez Arana. En nombre de la Fundación, el profesor, le agradezco que haya correspondido a la invitación del conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia, sobre todo en el marco de la celebración de este foro iberoamericano de Derecho Administrativo, que una vez más le tocó a la República Dominicana ser la anfitriona. O sea que muchísimas gracias. Las gracias, querido Servio, es para nosotros, el honor para nosotros de venir a este gran país, una vez más, de tener la oportunidad de debatir, discutir y aprender de los juristas dominicanos. Vinimos en el año 2012, hemos vuelto ahora y estamos dispuestos a seguir volviendo, porque nos encontramos muy a gusto, se dan unas condiciones muy buenas y en fin. Bueno, tú reunir más de 60 maestros de Derecho Administrativa, los grandes doctrinarios de Iberoamérica, yo creo que eso no deja de ser un lujo. Esa es la verdad, y eso es gracias al Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, cuyo presidente eres tú. O sea que doblemente el lujo. Pero el foro es un emprendimiento colectivo, es una tarea colectiva que sacamos todos hacia adelante y que cuando venimos aquí estamos especialmente a gusto. Bueno, eso es lo que nosotros tratamos de que, pues se pueda lograr. Lo consiguen. Ahora bien. Con creces. Qué bien. ¿Cuál fue el tema en esta ocasión del Foro Iberoamericano? Pues este año decidimos, en la reunión de Colombia del año pasado, correcto, en la sesión de la Asamblea, que tratáramos sobre los contratos públicos, en sus distintas expresiones, manifestaciones, génesis, desde la formación de la voluntad de la Administración, la selección de los contratistas, la ejecución de los contratos. Hemos discutido sobre cuestiones muy dogmáticas, porque estas son cuestiones que afectan al nervio de una disciplina en permanente evolución como el derecho público, el derecho administrativo, y por otra parte también hemos trabajado sobre los nuevos desafíos que plantea todos los procedimientos nuevos de contratación, las llamadas APPs, asociaciones público-privadas, la concesión de obra pública, los contratos de obras, de suministros, en fin, toda la tarea del Estado que necesita el concurso de los particulares para sacar adelante obras y servicios de calidad. Fue oportuno el tema que eligió el foro porque precisamente en la República Dominicana, en la actualidad, hay un debate en torno al sistema de compras y contrataciones. Y la realidad es que la conclusión es que hay que transformarlo. Hay que transformarlo. Pero vamos a tener una visión general aquí, para ser objetivos. ¿Quiénes pueden licitar en un proceso de licitación? Te hago la pregunta porque en cuanto a lo que ha sido la implementación de la ley de compras y contrataciones, nos hemos dado cuenta de que es una ley que tiene muchas lagunas. Por ejemplo, personas ligadas a la administración, para que tú tengas un ejemplo, pueden participar en una licitación. Y tú sabes muy bien que eso rompe inclusive, aparte de que hay un tema que rompe con la transparencia, digamos así, ahí hay un tema que afecta mucho a la función pública. ¿Cómo tú ves esto? Por ejemplo, uno de los principios fundamentales de la contratación pública es el que tiene que ver con la transparencia. ¿Cómo podemos garantizar? Porque muchas veces no basta con tú definir el principio, sino cómo lo vamos a garantizar. ¿Cómo tú puedes garantizar en una contratación pública ese principio de la transparencia? Buena pregunta y una pregunta además que formulada a una persona que viene de Europa le resulta especialmente interesante en este momento porque la Unión Europea nos ha dicho el año pasado que los 50.000 millones de euros que dilapidamos en corrupción tienen 3 causas: contratos públicos, urbanismo y financiación de los partidos políticos. Claro. Es el problema de aquí también. Acabamos de aprobar unas directivas en 2014 que se están implementando en nuestros países y uno de los principios básicos de la contratación es la transparencia, la objetividad y la transparencia. Transparencia en lo que es la elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas. Transparencia durante la apertura de las plicas.
Transparencia que supone que todos los licitadores tienen que estar en las mismas condiciones y que no puede haber información privilegiada. Y para mí lo más importante de la transparencia es que se haga todo por escrito. Porque si se levantan actas de las reuniones entre el poder adjudicador y los licitadores y quedan expuestas para conocimiento de los demás licitadores, no hay ningún problema. La cuestión deviene muchas veces compleja cuando no se levantan las actas, cuando se permiten reuniones con un licitador, no con otros, y esto es un cáncer que lo que hace es envenenar el proceso de adjudicación. Y por supuesto, donde la transparencia también tiene que ser fundamental es en la claridad de los criterios sobre los cuales se va a producir la licitación, la adjudicación. Y yo quiero pararme ahí. Tú sabes muy bien que los pliegos de condiciones, digamos así, en los procesos de licitación, se diseñan sobre la base de componentes técnicos. Muchas veces cuando tú analizas pliegos de condiciones versus quienes participan en el proceso de licitación, muchas veces uno percibe que hay licitaciones que se condicionan. Sí, hay licitaciones que tienen una fotografía. Una fotografía de inclusive quién va a ganar previamente la licitación. Fotografía con nombre y apellido. Claro. Y eso se convierte en práctica. ¿Se han diseñado mecanismos, por ejemplo, en la Unión Europea que puedan desmontar esas prácticas? Bueno, pues esta es una pregunta también muy pertinente porque yo siempre he pensado que un proceso de licitación que tiene buenos pliegos, redactados con claridad, pulcritud y rigor, es muy difícil que puedan ser tergiversados después. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los pliegos hay que diseñarlos con conocimiento de causa. Claro, claro. No vale sacar unos pliegos que se tienen del año 1990 cada vez que hay una licitación, como un profesor cuando va a dar clase, si los alumnos ven que lleva unas páginas amarillas del uso, pues dirá, bueno, este profesor ya, oye, que se modernice un poco, ¿no? que se actualice. Entonces, si se hacen bien los pliegos, yo casi estoy convencido de que es muy difícil que pueda haber corrupción o que se pueda tergiversar, digamos, el resultado de la licitación. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que, antes tú me preguntabas, ¿cómo es posible que pueda haber licitadores relacionados con la administración? En Europa no puede ser. Pero que eso es imposible. No puede ser. Es una aberración. Tenemos registros de contratistas. Y decir, ¿qué quiere decir esto? Pues que vamos a hacer un contrato de informática, un contrato de autopistas, una obra pública de un puerto. Entonces, las empresas están registradas en unas clasificaciones que hace la administración y la administración tiene que comprobar periódicamente que esas empresas que están clasificadas tienen las condiciones técnicas mínimas para llevar adelante una contratación con garantías de éxito. Claro. Y esto me parece muy importante. Claro. Y por supuesto hay inhabilitaciones, incompatibilidades para que las personas que están en la administración, hemos tenido unos escándalos ahora para que la gente que nos está viendo sea consciente que en Europa tampoco las cosas se hacen siempre muy bien, pero en mi país ha habido hace poco unos escándalos en una comunidad autónoma en relación con la energía fotovoltaica, donde se adjudicaban los contratos a sociedades interpuestas creadas por los funcionarios que adjudicaban. Sí, así es. Y eso ha ocasionado un escándalo. Y muy bien el escándalo, y que caigan quien tenga que caer cuando se compruebe que efectivamente hay relaciones de continuidad o de relaciones de parentesco, de consanguinidad o lo que sea entre el funcionario que adjudica y la sociedad adjudicada, porque hay testaferros o hay personas vinculadas a quien adjudica. Esto tiene que terminarse. Sin embargo, cuando uno ve Europa, es evidentemente que en Europa por lo menos ese tipo de situaciones que se dan, cuando se dan, no dejan de ser un escándalo. Son un escándalo y quien tiene que pagar, paga. De consecuencias. Aquí todavía estamos viviendo el proceso, esa transición. Ahora, es para tratar de ver de cómo analizamos aspectos que pueden al final servir hasta como propuestas, digámoslo así, en todo lo que es este proceso de modificación a la ley de compra y contratación. Cuando tú te encuentras en el proceso de licitación, ya hablábamos de los pliegos de condiciones que se supone que los diseñan técnicos, ¿verdad? Especialistas en la materia. Y que tienen que buscar las mejores técnicas y, digamos, las mejores condiciones, porque no pueden perder de vista que la obra o servicio que se va a hacer a través de ese contrato tiene que ser la mejor posible. Claro.
Pero ¿qué pasa? Muchas veces esos técnicos que trabajan en todo lo que fue la elaboración del pliego, muchas veces no son, por ejemplo, cuando se presenta una subsanación, muchas veces como que no son tan explícitos. Y ahí se presenta un inconveniente. El otro inconveniente es quienes dirigen un proceso de licitación. Por ejemplo, en Europa, ¿quiénes dirigen un proceso de licitación? Pues mira, en Europa tenemos el órgano que adjudica, que suele ser un órgano político, y hay un órgano que se llama la mesa de contratación, que es un órgano técnico, que es quien hace la evaluación de las distintas licitaciones con arreglo a los criterios que están en los pliegos, y la tendencia que tenemos ahora es a que los órganos políticos vayan desapareciendo en toda lo que es la licitación. ¿Por qué? Porque igual que han ido desapareciendo en lo que son los procesos de selección del personal, y al final un proceso de selección del personal de funcionarios de carrera para el Ayuntamiento de Madrid o para el Ayuntamiento de Valencia o para el Ayuntamiento de Santo Domingo o de Bogotá, hace años tenían en la cabeza al alcalde o al vicealcalde o un órgano político. Y esto se ha demostrado, al menos en Europa, que es dañino, claro, perjudicial. Claro. Es mejor que lo seleccionen tribunales independientes donde se garantice la imparcialidad y la especialidad. Es decir, que vamos a seleccionar un técnico jurídico del ayuntamiento, pues que hay un tribunal de un número razonable de personas seleccionadas procedentes de distintos organismos, la universidad, el colegio de abogados, la justicia, y que hagan la propuesta, una propuesta que el político no tenga capacidad ya para modificarla. Bueno, porque si el político en España, por ejemplo, una mesa de contratación, después de todos los avatares de la adjudicación, le propone la empresa A al ministro o al secretario de Estado, si el secretario de Estado quiere adjudicar a otra, tiene que motivarlo y argumentarlo de una manera muy, muy seria, so pena de que si no lo hace con con estándares y patrones altísimos de argumentación, pueda tener que responder ante la justicia. Claro, como debe de ser. Ahí nosotros tenemos un inconveniente. Para que tú veas, aun cuando ustedes están tratando de seguir evolucionando, porque en principio el hecho de que se haya creado un órgano, quizás en el momento que se creó, aparte de que era lo políticamente posible, era probablemente lo mejor que en ese momento se podía crear como órgano de dirección de las contrataciones. En el caso nuestro es muy complicado, porque sucede que en el caso nuestro, la ley, el reglamento, oye eso, te tiene que agarrar para que no te caiga para atrás. Aquí estamos muy ¿Tú bien. sabes Aquí quiénes no me conforman caigo aquí, los comités de licitación aquí? Un órgano colegiado compuesto por... No, oye, cada institución tiene su comité de licitación. Ahí comienza el problema. El segundo problema es que quien preside el comité de licitación es el que dirige la institución. El tercer problema es que los demás miembros de ese comité de licitación dependen. Son subalternos del que dirige la institución, que preside el comité de licitación. Oye, qué locura es. Y la empresa que sale es la que no quiere el que preside la institución. ¿Tú me entiendes? Entonces llega un momento en que la verdad es que ya este tipo de cosas comienzan a ser fuente de escándalo, como pasa en España. Yo te hacía la pregunta porque yo que he tenido que leerme la legislación española, aun cuando ustedes quieren seguir evolucionando, es muchísimo mejor que lo que nosotros tenemos. Pero sin lugar a duda, es una verdadera barbaridad lo que nosotros tenemos en este país. Y tú hablabas de que la Unión Europea está tratando de que los países de la Unión diseñen mecanismos de control, porque se han dado cuenta que el dinero se está dilapidando, digámoslo así, de manera indebida. Y en cantidades elevadas. A través de las contrataciones y de los partidos políticos. Y del urbanismo también. Claro. Entonces, oye lo que se da. Como hay gente ligada a la función pública o al gobierno que puede participar en los procesos de licitación, son entonces los que terminan financiando las campañas políticas.
Contratación y financiación. No, oye, es una cosa que yo creo que hay que ver de qué forma la podemos que explicar de manera académica ya, un tanto como para uno no perder el juicio. Mira, fundamental la colegialidad, es una palabra de los romanos. Claro, Que tenían claro mucho que conocimiento, sí, claro. mucha experiencia, y ellos, las magistraturas eran siempre de 3 o más. Y un órgano de adjudicación de un contrato tiene que estar compuesto por un grupo de personas que tengan conocimiento de la materia, que cada una provenga de una rama determinada, que no tengan conexiones entre ellos y que realmente puedan expresar sus puntos de vista con libertad. Sin lugar a dudas. Y que hay unos buenos criterios en los pliegos para seleccionar, criterios exigentes y objetivos, y que les obliguen a hacer ejercicios de motivación, porque no es lo mismo que una autopista la haga una empresa que tiene 100 ingenieros de caminos, que ha ganado 50 licitaciones, que dispone de los medios materiales más modernos, que una empresa nueva que acaba de aparecer, que está ligada a un ministro y que de repente se lleva ese contrato. Ahora. Esto ha pasado en Europa, ¿eh? No, claro, Europa. pero eso pasa en el mundo entero, de una u otra forma. O sea, que no se crean que es en Europa, en el único continente que te pasa. lo digo en Europa porque Europa está ahora sufriendo una crisis Sí, pero muy lo que profunda. pasa es que Europa, frente a todas esas debilidades institucionales, está tratando de darle respuesta a Eso esa sí, situación eso sí. y es de lo que se trata. Ahora, vamos a entrar en materia. Y vámonos, por ejemplo, a cómo se erige el control judicial como guardián o mecanismo de refreno, digámoslo así, de la actuación de la administrativa, digámoslo así. ¿Cómo se erige? ¿Cómo se conduce? ¿Cómo funciona eso? Mira, nosotros en España tenemos una larga tradición de leyes de control judicial a través de la jurisdicción contenciosa administrativa. Es una jurisdicción que se ha evolucionado con el tiempo y que yo creo que tiene una característica muy importante, que es la especialización de sus magistrados. Claro. Y otra también, y es la independencia. Para jugar a la administración hay que conocer el derecho que rige a la administración. Y con todos mis respetos, no es lo mismo que un civilista o un penalista que un administrativista. No, claro que no. No, el derecho es uno, esto lo hemos hablado mucho, tú recuerdas, en el foro, y las categorías jurídicas son únicas. Sí, y el contrato es una categoría general del derecho, igual que el acto jurídico, que tiene luego especificaciones, hay una teoría general del derecho, hay la teoría general de las obligaciones, y hasta ahí vamos bien, pero... Y nosotros desde hace mucho tiempo exigimos que al menos en las salas, en los órganos colegiados de la Administración de Justicia, haya una persona que haya superado unas pruebas especiales entre jueces. Yo he estado varias veces como miembro de selección de miembros de la Judicatura del orden contencioso administrativo, y después de haber hecho unos exámenes muy rigurosos para ser juez, y cuando quieren ir al contencioso administrativo tienen que volver a estudiar 200 o 300 temas. Pero eso está bien. Por eso yo esto lo estoy diciendo y lo digo convencido y lo digo orgulloso del sistema, porque garantiza que el quien juzga conoce la materia que juzga. Jaime, tú y yo no somos jueces y tenemos que estar estudiando más de 300 temas todos los años. Bueno, nosotros no somos jueces, pero si queremos ejercer como abogados en lo contencioso como administrativo, honestidad sobre todo, tenemos que estar al día de muchas reformas y modificaciones, y tenemos que estudiar muchísimo. Y ellos también tienen que estudiar. Claro que sí. Y tienen que conocer la jurisprudencia, y además cada vez hay más normas y es más difícil estar al día. Ahora, Jaime, quiero volver a los principios. Porque ese es un debate también, sobre todo entre los administrativistas. Cuando tú te lees, por ejemplo, la norma, cuando tú te lees la Constitución, el Estado Social y Democrático de Derecho, cuando tenemos que leer lo que tenemos que leer, nos encontramos con decenas de principios. Ahora, ¿se han podido diseñar mecanismos que lo puedan garantizar? Bueno, ese es el gran problema y la gran asignatura y la gran pregunta. Lo que ocurre es que si nosotros tenemos claro cuáles son los principios del Estado de Derecho y tenemos claro lo que significa la juridicidad,
y sabemos que el poder está sometido a la ley y al derecho, si conseguimos erigir tribunales de justicia independientes, tenemos no habría problema. La cuestión ya arreglada. ¿Cuál es el problema? Y también lo tenemos en Europa, que si bien en España, hasta que se llega a la Corte Suprema y a la Corte Constitucional, se puede decir, y yo lo digo así claramente y rotundamente, que cualquier causa que entra en esos tribunales y juzgados se va a resolver con arreglo a la justicia, cuando va a la Corte Suprema Ahí o a se la presenta Corte el conflicto, Constitucional, como la selección de esos miembros y magistrados no está vienen de órganos necesariamente políticos. regida por criterios jurídicos, sino No. que hay otra suerte Son de órganos políticos. criterios, al final pueden acabar resolviendo los temas políticamente y luego darles una especie de vestimenta jurídica. Pero eso no es la justicia, es otra cosa. Sí. Y yo sé que estoy diciendo una cosa muy fuerte, pero no me importa, No, porque yo pero lo digo eso, con naturalidad. Es un modelo que se ha instalado en el mundo entero, esa es la realidad. Lo mismo pasa en los Estados Unidos con la Suprema Corte de Justicia, que es el país, se supone desde el punto de vista de la democracia y el modelo presidencialista, y desde el punto de vista de lo que le representan las instituciones al norteamericano, una de las sociedades más, pero tiene sus inconvenientes también. Ahora, yo lo que he visto en todo lo que uno observa, ¿verdad?, de esta jurisdicción contenciosa administrativa, que la verdad que los jueces muchas veces la tienen difícil, y me explico. Someter al orden a la administración no es fácil. Cuando tú le dices a la administración, no es así. O inclusive hasta el propio Poder Judicial, que emite actos administrativos. Sí, que también es controlado por una jurisdicción que muchas veces desde el punto de vista jerárquico está por debajo de a quien le está anulando el acto administrativo. ¿Cómo tú ves eso? Porque no deja de ser fácil, no deja de ser complicado, digámoslo así, sobre todo por la génesis política. Porque a fin de cuentas, la justicia es un poder y como poder es parte. ¿Cómo tú ves eso? Pues mira, en España ha habido varias veces en las cuales el Consejo del Poder Judicial, que es el supremo órgano de gobierno de los jueces, ha dictado actos y disposiciones administrativas que han sido impugnadas. ¿Y quién las resuelve? Una sala del Tribunal Supremo, que en teoría está confeccionada y diseñada por personas que han sido propuestas. Claro. Pero no hay ningún problema. Yo creo que en España hemos asumido, en alguna medida, que los tribunales de justicia, salvo en algunos momentos con algunos criterios de selección muy partidarios, si hay que revolcar un acto de un ministro, se hace sin ningún problema. Y esto acontece con relativa frecuencia y nadie se escandaliza de que esto sea así. Y creo que las ratios, las estadísticas que tenemos de actos, digamos, de ministros y de altos dirigentes de la administración del Estado, de comunidades autónomas o de grandes ayuntamientos, pues cuando no tienen los criterios jurídicos que tienen que tener, pueden ser combatidos y pueden ser incluso declarados contrarios a derecho. ¿El problema dónde viene? El problema viene sobre todo cuando ha habido integraciones de tribunales constitucionales. El partido A propone, bien sea por el gobierno, bien sea por otras vías, por el Parlamento, 3 o 4 magistrados, otro propone 3 o 4 magistrados, y luego ante las causas más importantes, la sociedad ya sabe que lo que defiende el partido A va a ser la voz de esos 4 magistrados que ha propuesto, directa o indirectamente. Claro. Y lo que propone, y esto es lo que, no sé, decepciona a mucha gente, porque en una democracia, si falla el Poder Judicial, falla todo. Totalmente. Es el asidero que tenemos los ciudadanos de que nos van a dar lo que merecemos, lo que es nuestro derecho, porque la justicia es la perpetua y constante voluntad, el jusum quique tribuendi de los romanos, y la gente lo sabe. Yo suelo decir que, y lo digo con envidia sana, ¿no?, la Corte Constitucional alemana, que ha dictado muchas sentencias y las sigue haciendo, en las causas más importantes, es capaz de sintonizar con los más elementales criterios de justicia material del pueblo. ¿Y esto por qué es? Porque los partidos políticos en Alemania han llegado al consenso y a la conclusión de que en esa corte tienen que estar los mejores juristas del país. Eso pasó en España con la primera Corte Constitucional, luego ya no, pero pasó. Y pasó también con la Sala Constitucional de Colombia, que en principio, la Corte Constitucional, fue uno de los periodos más emblemáticos
de la Corte Constitucional de Colombia. Ahora, estamos tratando de descifrar cosas que se dan. El derecho administrativo es una rama del derecho público. En eso estamos claros. Tú sabes que muchas veces decisiones, normas, resoluciones, actos que debiera de dictar la administración, muchas veces no lo dicta porque le puede acarrear un costo político. Entonces, a los jueces de la jurisdicción administrativa se le presenta entonces el conflicto de que un problema que es de naturaleza política termine en la jurisdicción contenciosa administrativa para que se le busque una salida legal. Y muchas veces entonces se acusa a la jurisdicción de activismo judicial. ¿Cómo tú valoras eso? Porque, vuelvo y te reitero, ser juez de la jurisdicción contenciosa administrativa no es fácil. Pues mira, es una pregunta que tiene una respuesta para mí muy sencilla. Ya sé que incluso las personas que nos estarán viendo dirán, este señor qué cosas tiene, ¿no? Pero es muy sencilla, porque, vamos a ver, la función del juez administrativo, ¿cuál es? Declarar o no conforme al derecho un acto, una norma. En los supuestos de inactividad o omisión de la administración, si, por ejemplo, la administración tiene la obligación, según una norma, de entregar no sé cuántos medicamentos y no lo hace a una serie de destinatarios, en un plazo, pues se la condena a que lo haga. Pero ahí la administración no gobierna, o perdón, el juez no gobierna, simplemente se producen las consecuencias jurídicas apropiadas de una inactividad o de una omisión. Esto es muy claro. Luego viene la otra cuestión, y es que, efectivamente, en América hay muchas cortes, tribunales, que hacen política, porque suplantan la voluntad del gobierno o de la administración. Claro, claro. Y yo, humildemente y modestamente, creo que eso no les corresponde. ¿Por qué? Porque la tarea de un juez o un tribunal no es la de gobernar, es la de garantizar el ordenamiento jurídico. Claro. Sé que hay veces, y ahora con el neoconstitucionalismo se plantean problemas acerca de qué pasa cuando una ley no está desarrollando un derecho fundamental que está en la Constitución. Pero yo, para mí, eso es clarísimo, porque las disposiciones de la Constitución son de aplicación directa. Y por lo tanto un derecho fundamental, aunque no esté en una ley, se aplica y se realiza sin necesidad de la ley. Ojalá que haya leyes que lo regulen, ¿no? De hecho, está en la Constitución. Pero bueno, pero siempre hay, pues hay, no sé, es como en mi país, por ejemplo, no están regulados los derechos sociales fundamentales como tales, y a veces la Corte le puede costar, en un caso concreto, como han hecho los alemanes, que a mí me parece que es un ejercicio de hermenéutica y de exégesis Increíble. fantástica, Increíble, te dicen, increíble. bueno, es que la dignidad del ser humano está en la Constitución y en este caso concreto hay un derecho a un mínimo vital digno, Claro, que esta claro. persona, si no se le da este derecho en estas circunstancias, pasa a la condición de cosa. Y esto no se puede tolerar en un Estado de Derecho. Entonces, los jueces tienen que tener mucha sensibilidad jurídica, evidentemente, también tienen que asumir los compromisos del Estado social y democrático de derecho y tener la valentía suficiente para, sin necesidad de entrar en activismo entendido como gobierno, como administración, porque no es su papel, de preservar los derechos fundamentales de las personas en los casos conflictivos. Claro. Cuando muchas veces se dan situaciones desde la administración, y una que es muy recurrente, digámoslo así, es el silencio. No, pero es que muchas veces ese silencio hace daño. Por ejemplo, tú solicitarle a la administración la expedición de un pasaporte X, y que la administración, por ponerte un ejemplo, podemos hablar de cualquier otro acto de la administración, y comienza la administración a dilatar el proceso. Termina tú yendo a un tribunal que le ordena que se expida el pasaporte, y lo siguen dilatando el proceso. ¿Cómo ha resuelto el derecho administrativo esa situación? Mira, según los ordenamientos comparados hay dos técnicas o dos posiciones jurídicas. El efecto positivo del silencio, el efecto negativo del silencio. Lo normal es el efecto negativo del silencio. La administración no contesta, se denuncia el retraso y a los 3 meses se abre la jurisdicción contenciosa administrativa.
yo no lo comparto. El silencio positivo, si la administración no contesta, se entiende concedido. Claro. Tampoco lo comparto como regla general. Yo tampoco lo puedo compartir. ¿Por qué? Porque tiene que haber límites. Claro. Es decir, no vale para el derecho de petición, no vale para un recurso y una reclamación, no vale para facultades en relación ganadas del dominio del servicio público. Mi tesis, que es una tesis un poco avanzada, un poco, en fin, que se sale un poco de los moldes digamos, de la costumbre que hay en esta cuestión, parte de lo que yo llamo el derecho fundamental a la buena administración, que está reconocido en los países de América, no como derecho fundamental o derecho humano, sino como parte de la posición jurídica del ciudadano. Pero vamos a suponer que se pudiera reconocer como derecho fundamental. Entonces, si un derecho fundamental a la buena administración es el derecho a la obtención en plazo de lo que se pide adecuadamente, si no se obtiene la resolución expresa de la administración, pues lisa y llanamente lo único es que se considera que se está lesionando el derecho a la buena administración y ya se va directamente a un tribunal. En lugar de denunciar la mora 3 meses y luego que se abra el contencioso administrativo, tú denuncias que no te han contestado en el plazo. Y esto, si además le añades, como han hecho alguna legislación europea, responsabilidad para el funcionario que no resuelve en plazo, te encuentras con la situación de que la gente quiere resuelve inmediatamente, porque el que sabe que no resuelve en plazo, si va a derivarse de esa conducta responsabilidad personal, claro, cuidado. Claro. Ahora, vámonos al acto administrativo. Adelante. Tú sabes muy bien que muchas veces hay actos de la administración que no tienen ni siquiera una sola motivación. Espérate, no, porque eso es grave, ¿eh? Porque a fin de cuentas eso es, a veces son situaciones que crean una serie de problemas al ciudadano impresionante. Hay una sentencia de la Corte Suprema en España. Creo que Carmen Chinchilla tuvo que de una u otra forma ver en todo eso. Recuerdo que es de noviembre del 2013 y fue sobre la base de un indulto que se dio que no tenía la motivación que un acto de esa naturaleza requiere. Y evidentemente esa decisión tuvo inclusive un impacto en el mundo entero. Claro, porque ha colocado a la administración en una posición donde tiene que motivar sus actuaciones. ¿Hemos avanzado en ese sentido? Dime la verdad, porque... No, yo te digo la verdad. Dime la verdad, dime la verdad. Me encanta estar en estos programas porque me permiten hablar con absoluta transparencia y en fin, no siempre Además estamos viendo la génesis del problema. Sí. Claro, mira, también es muy sencillo. Actos reglados y actos discrecionales. Los reglados no tienen que ser motivados porque simplemente es la constatación de un supuesto de hecho, una licencia, una verificación, comprobación. Pero el común de los actos son discrecionales, donde hay en juego apreciaciones de situaciones donde la administración, cuanto más poder tiene para apreciar, más obligada está a motivar y argumentar. Yo suelo decir a mis alumnos en la clase que cuanto más intensa y extensa es la discrecionalidad, más intensa y más extensa es la motivación. Claro. Y nuestros ordenamientos jurídicos, incluido el español, la motivación es un acto de anulabilidad. ¿Verdad que sí? No de nulidad. Yo, sin embargo, siempre he defendido que debe ser de nulidad de pleno derecho. Claro. Porque si un acto administrativo está fundado en algo es en que sigue el interés general. Y por lo tanto, cuando un acto no se motiva es un desprecio olímpico a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, el acto del indulto. Mira, el acto del indulto, desde mi punto de vista, es un acto político. Porque se le va a perdonar a través del Consejo de Ministros, es un acto de gracia, es una pervivencia en el Poder Ejecutivo de facultades jurisdiccionales que vienen de los siglos atrás. Yo soy muy poco amigo de los indultos. Yo no estoy de acuerdo con los indultos. Ya lo digo ahora. Porque eso es una intromisión también. Ya lo digo ahora. Ahora, vamos a ponernos en el caso de que se hizo y que hay que buscar una solución. Desde luego,
lo que es grosero desde todos los puntos de vista es que un indulto no esté motivado. ¿Por qué no se indultan por qué no se justifican los indultos? Porque no es posible justificarlos. Tú sabes, y nuestros televidentes también, que el presidente de los Estados Unidos cuando sale indulta a mansalva, pero todos lo han hecho, ¿eh? Indultos a mansalva. ¿Y a quién indultan? A sus enemigos. Tú sabes muy bien a quiénes indultan. Es un ejercicio, yo puedo entender, mira, yo puedo entender como indulto, y esto que se me entienda bien, que un señor que tiene 80 y tantos años y está en la cárcel y le quedan 3 meses de vida, oye, que pueda estar con la familia. Pero yo creo que es que eso no es un indulto, es un ejercicio de compasión humana que se merece cualquier ser humano. ¿Me entiendes? Ahora, yo te voy a decir una cosa, y ya para irnos para la pausa. Yo no estoy de acuerdo con los indultos y te voy a decir por qué. Pues me alegro, porque realmente... No estoy de acuerdo y desde la... Bueno, aquí ya hace años que no se da un indulto. Porque los indultos siempre pues enhorabuena, enhorabuena. Los indultos siempre han sido fuentes de escándalo. Esa es la realidad. Claro. No estoy de acuerdo porque ¿cómo es posible que luego de que tú procesas a un imputado, siempre y cuando se le respete sus derechos fundamentales, el debido proceso de ley, el poder competente le establece la sanción? ¿Cómo es posible que venga otro poder, entonces, le enmienda la plana? Pero que eso no puede ser. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con... Tú y yo estamos hablando ya hasta desde el punto de vista filosófico. Bueno, pues está bien. Con este interesantísimo programa. Jaime, vamos a seguir con los actos de la administración, porque hay un debate también con relación al control jurisdiccional de los actos de la administración. Hay quienes sostienen de que hay actos de la administración que por su naturaleza no caen bajo el amparo de lo jurisdiccional. Pero hay otra parte de la doctrina que dice que todo acto de la administración cae bajo el control jurisdiccional. ¿En cuál lado estás tú? Pues mira, aquí entre nosotros. Yo esa pregunta la he contestado muchas veces. Y además te voy a decir cómo la contesté una de las últimas. En el año 1998 yo estaba en el gobierno de España y se nos pidió que pusiéramos en marcha una nueva ley del contencioso administrativo. En el año 97 yo estuve en esa comisión y cuando se estaba tratando de la extensión y los límites de la jurisdicción contenciosa administrativa, se plantea el dilema. Señores y señoras, ¿vamos a mantener la posición de la Revolución Francesa de que los actos discrecionales no son susceptibles de control a estas alturas? ¿Vamos a decir que hay actos políticos que no son susceptibles de control judicial? Y entonces a mí me dejaron, esto lo digo humildemente, me dejaron redactar el artículo 3º y ahí se puso y se mantuvo. Todos los actos de la administración... Todos los actos de la administración... Absolutamente todos. Coma, sea cual sea su naturaleza, coma, serán susceptibles de control por los tribunales de lo contencioso administrativo. Está contestado, pero además te voy a decir otra cosa, porque, claro, esta es una frase bastante categórica. A mí me dijeron que era muy gallega, porque no se decía, bueno, pero se decía todo, porque según su naturaleza, o cualquiera que sea su naturaleza, quiere decir que es toda. Entonces, evidentemente, todo se pueden controlar. Lo que ocurre es que si el presidente de la República Dominicana, por ejemplo, o el primer ministro en un sistema parlamentario nombra a un ministro fulanito de tal o fulanita de tal, y resulta que ese nombramiento, que es político, claro, adolece de un defecto formal, claro que lo pueden echar abajo, porque si nombran a un no español... Claro. O el presidente en un sistema parlamentario manda al Congreso de los Diputados un proyecto de ley y no cumple las formalidades, el juez lo que nunca va a poder hacer es valorar la oportunidad o no del nombramiento de un ministro o de la oportunidad o no de enviar al Parlamento una ley, un proyecto de ley, porque eso sería invadir su función. Yo creo que en el siglo XXI, 2017,
no se puede mantener. Claro, Hay y actos ese no es un sustituibles de argumento control. que cada vez pierden más valor. Esa es la realidad. Ahora, yo te tengo que aprovechar porque aparte de que tú manejas muy bien el derecho administrativo, tú tuviste en la administración. Claro, he Esa estado es la bastantes realidad, años. muchos años. Pero tú Estas sabes, canas me salieron de eso. ya yo lo creo, ya yo lo creo. Pero tú sabes que yo no te voy a decir que muchas veces la administración es traviesa, yo no voy a decir eso. Pero sí quiere ampararse en unos niveles de discrecionalidad que muchas veces rozan con la arbitrariedad. Y tú sabes de lo que estamos hablando. Sí, muy tú bien. sabes de lo que estamos hablando. ¿Cuál es la frontera? O sea, porque yo también tengo que entender que la administración, hay cosas que probablemente en materia de seguridad del Estado, hasta ahí estamos bien, pero hay en otras áreas que no. ¿Cuál es la frontera en donde yo puedo decir que esa discrecionalidad en la cual quiera ampararse la administración no es arbitraria? Pues mira, también yo eso lo tengo bastante claro. Ay. Porque la discrecionalidad, ¿qué es la discrecionalidad? Pues es un espacio de posibilidades que tiene la administración para elegir aquella que, de las legalmente posibles, mejor se ajusta al interés general. Y siempre que lo haga tiene que argumentarlo, justificarlo y motivarlo. Sea la seguridad del Estado, sea la actividad de policía, cualesquiera que esa sea. Pero es que la arbitrariedad, ¿qué es la arbitrariedad? La arbitrariedad es cuando es la característica que distingue una actuación del poder que en sí misma es injustificable. Entonces, entre arbitrariedad y discrecionalidad a veces puede haber como papel de fumar lo que les distingue. Y donde está el meollo para mí del tema está en que la administración pueda justificar sólidamente una decisión. Entonces puede tener poder para seleccionar. Ahora, cuando tú vas a, por seguir con el tema de las licitaciones, a resolver una licitación entre una empresa que tiene 200 ingenieros de caminos, 20 adjudicaciones con éxito, no sé cuántos materiales de calidad, y otra que acaba de llegar y tiene pues 20 ingenieros, y se la das a este, es que no puedes motivar eso. Hay problema. No puedes motivar. O por ejemplo, o por ejemplo, cuando una empresa, aun cuando tiene el know-how en determinadas áreas de lo que son las contrataciones de obra, pero no tiene la experiencia en otra, y sucede que no teniendo experiencia en esa área, y otras que participaron que sí la tienen, sucede que es la que resulta la adjudicataria, la que no tenía experiencia en esa materia, evidentemente de que, y además, que eso llama la atención. Claro, y además hay otra, digamos, otro elemento mucho más contundente, y es que cuando uno toma una decisión arbitraria, nunca la argumenta en lo concreto. Dice, esto se hace por el artículo 33 y punto. Y ahí voy, espérate, que ahí era que quería ir contigo. Porque una cosa es la motivación y otra cosa es la argumentación. Se parecen, pero son no es diferentes. lo mismo. Entonces, vámonos a la argumentación. La argumentación se justifica mucho ya en lo que es ya la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero quería llegar ahí. Tú sabes que la argumentación, porque es un tema que a ti y a mí nos fascina, la hermenéutica y, en fin. Y la exégesis jurídica y la interpretación. Bueno, pero es que eso es el derecho. Sí, y hay que tener bases de filosofía. Además son reglas y cosas. Hay que tener bases de filosofía jurídica. La filosofía es fundamental en el derecho. Aunque muchas veces tengo un conflicto que probablemente a ti se te ha presentado con relación a la filosofía del derecho. Muchas veces tú sabes que cuando uno analiza la argumentación, tú te encuentras con que la argumentación está el lenguaje, ¿lo recuerdas? Claro. Está todo lo que tiene que ver con, inclusive hasta cierto elemento de persuasión. Y tú lograr entonces el convencimiento, digámoslo así, para resumirlo, para no entrar mucho en detalle. Pero tú sabes que cuando tú analizas la filosofía no procura convencer a nadie.
la filosofía tiene como fin procurar la verdad. Sí, sí, dar la razón. Sí, ahí se me complica a mí. Ahí se me complica ahí un la poco. búsqueda de la verdad. ¿Tú entiendes? Ahí se me complica un poco. Pero volviendo a la bendita argumentación. Vámonos al lenguaje. Tú sabes muy bien que muchos actos de la administración son fuentes de confusión. Y se hacen a propósito. Porque eso, a fin de cuentas, quien termina interpretando la prima fase es la propia administración que dictó el acto. ¿Cómo tú ves eso? Porque, oye, muchas veces la administración, vuelvo a territorio, es traviesa. Pero mira, es tan traviesa en ocasiones como que... Pero que uno no es tan tonto. No, pero imagínate que en un pliego, esto lo hemos hablado en el foro, en un pliego de cláusulas deliberadamente introduce criterios técnicos confusos. Y luego, por otra parte, dice, oiga, yo como administración tengo la facultad y la prerrogativa, que yo, ya lo digo aquí ahora en la televisión, yo lo de la palabra prerrogativa no lo comparto. Pero yo tampoco lo comparto. Te lo digo así. Pero ven acá. Pero tengo la facultad de interpretar, yo que he generado la cláusula oscura, yo la interpreto. Oiga, esto no es muy serio, ¿eh? Esto no es muy serio. Entonces, ¿qué pasa con el lenguaje? El lenguaje, mira, los juristas, para bien o para mal... Es un abuso de poder, para que estemos bien claros. Como poco. Y punto y se acabó. Como poco. Pero los juristas tenemos que estar claros de que hay un principio que puede gustar más o gustar menos y que a veces se interpreta ideológicamente cuando no debiera ser, que es el principio de conservación del ordenamiento. Claro. Es decir, nosotros trabajamos con un acervo, con un glosario de términos y de conceptos que se han ido forjado con el paso del tiempo y que tienen un significado muy preciso y muy concreto. Propiedad y posesión es lo mismo. Se parecen, pero no es lo mismo. Claro que no es lo mismo, de por Dios. Pero a veces... Tú puedes tener la posesión de, por ejemplo, de un inmueble del cual tú no eres el propietario. Con mucha frecuencia, y más en este tiempo que hay falta de rigor en general en muchas áreas, cuando la administración hace normas o también el legislador, deslizan nuevas palabras, nuevos conceptos que no tienen nada que ver con el derecho y que introducen inseguridad jurídica, claro, y le transmiten al juzgador muchos problemas para interpretar. Muchos problemas. Entonces, tenemos que ser rigurosos y tenemos que ayudar a los parlamentarios, cuando sea el caso, y en la administración, a que haya elementos y estándares, esto que llaman los austríacos de checklists, ¿no? para utilizar con corrección los términos, porque la argumentación, y en su caso la motivación, es mucho más fácil cuando el lenguaje es preciso. Para que el lenguaje a veces se hace confuso y se hace etéreo y abstracto para luego hacer lo que a uno le da la gana. Ahora, tú y yo tenemos que hacer un compromiso, y es el que la próxima vez que tú vengas a la República Dominicana, nosotros hagamos un programa única y exclusivamente sobre la hermenéutica yo desde el punto de vista del derecho administrativo. Yo encantado. Del derecho administrativo, porque yo creo que podemos sacarle punta a ese programa, porque tú manejas muy bien. Bueno, yo estuve en esa una parte comisión filosófica de ese derecho. Y además he estado en comisiones de fijación de términos jurídico-administrativos en mi país y me conozco bien, por ejemplo, los problemas entre juristas y filólogos, claro, que es un tema muy interesante. Claro. Ahora, el programa se está terminando, es increíble, tenemos casi una hora aquí. Caramba. Y ya los técnicos me han hecho de todo para que... Pero quiero terminar haciéndote una pregunta que es, o sería, ¿cuáles son los retos, digámoslo así, o desafíos que debe asumir el control, judicial, digámoslo así, para consolidar la anhelada buena administración pública? Vamos a ver, ¿cuáles son los retos? Pues son muy sencillos también, porque simplemente es analizar cuáles son los elementos del Estado social y democrático de derecho, juridicidad, separación de los poderes, reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona, solidaridad y participación. Quedemos en los tres primeros, que son para mí los más importantes, y los otros hasta cierto punto se derivan directa o indirectamente de ellos. Que todos los actos de poder se puedan controlar, todos. Esto es un parámetro y un estándar de calidad de un control, todos. Cuanto más zonas de oscuridad, de penumbra, de opacidad, yo suelo decir que
es peor la penumbra que la oscuridad. Esto Ay, también da para mucho, pero bueno. Y luego está, segundo, separación de los poderes. A ti te gusta La provocar sí, sí, sí. Y la separación de los poderes. Bueno, este es otro estándar también, y los que nos ven y la gente, los operadores jurídicos saben dónde hay separación o dónde no hay separación. El principio de legalidad, por Dios. Y luego, cómo el control promueve, defiende y protege los derechos fundamentales. Ya termino, y termino con una frase lapidaria con la que últimamente estoy terminando muchas consideraciones y libros sobre que es la siguiente: la dignidad del ser humano es no solo un principio jurídico o filosófico, más bien, no solamente es un principio filosófico o ético, sino es un principio jurídico, es la esencia del derecho, y por lo tanto la dignidad humana tiene tal calibre, relieve, notoriedad jurídica, que siempre se debe levantar todopoderosa, omnipotente y soberana frente a cualquier intento o embate del poder político o financiero por someterla. No más preguntas, honorable magistrado. En nombre de la Fundación te agradezco. El agradecido soy yo. No. De verdad, oye, siempre que vengo aquí, hasta disfruto. Hiciste un programa increíble y quiero agradecerte sobre todo por todo lo que ha sido la celebración de este foro. Tengo una deuda muy grande con este país. Que ha sido exitosísimo, es increíble. Alrededor pero de gracias a ustedes, gracias a ustedes. No, pero es increíble lo que ha contribuido la celebración de este evento, de este acontecimiento, sobre todo no solamente a la administración, sino también a elevar el acervo jurídico de nuestros juristas en el país. Gracias, Jaime, bueno, la verdad. Y ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.